Hola, bienvenido al canal del Profe Doñán. En esta ocasión veremos el tema enfoques de procesos de auditoría administrativa. Hay varios métodos o procesos dependiendo de cada autor. William P. Leonard propone la siguiente metodología. Para él, los pasos del proceso de auditoría administrativa son 4 pasos. El primer paso es realizar un examen. Es decir, en este paso se van a definir las áreas que se van a auditar y también se van a definir los detalles que se van a estudiar. El segundo paso es la evaluación. En este paso se van a definir los procesos de evaluación y los factores a evaluar. También se van a determinar el análisis o procedimiento científico de interpretación y síntesis. El tercer paso es la presentación. En este se va a llevar a cabo una discusión verbal de aspectos importantes con los representantes de la empresa. Se va a hacer también un informe por escrito y se van a plantear recomendaciones. También se va a llevar a cabo el informe final y se le va a entregar a la dirección. El cuarto paso es la vigilancia. Este se refiere a llevar a cabo una revisión de todas las instalaciones. También diseñar formas y procedimientos. Completar aspectos que quedaron inconclusos en el proceso de auditoría. Y comentar el informe con la dirección general. Aquí, en este paso de vigilancia, es donde se lleva a cabo la retroalimentación. Es decir, se llevan a cabo los procesos que se propusieron y se ve si están funcionando o no. Jorge Álvarez Anguiano también nos propone una metodología. Él habla de varios pasos. El primer paso es la planeación. En este paso de planeación vamos a hacer una investigación preliminar para conocer cómo está el entorno donde se va a trabajar la auditoría. Se van a hacer entrevistas previas, se va a definir las áreas donde se va a llevar a cabo la investigación y también se van a determinar los detalles a estudiar. El segundo paso que propone Jorge Álvarez Anguiano es realizar un examen. Es decir, aquí vamos a obtener la información, vamos a recopilar información. Y una vez que recopilamos la información, vamos a ordenarla y a depurarla. Y luego vamos a analizar esa información y la vamos a evaluar. También vamos a determinar las causas de las deficiencias que se encontraron a través de la investigación. También se van a buscar soluciones y se van a discutir con los representantes de la empresa las posibles mejoras. El tercer paso que nos propone este autor es la evaluación. En esta vamos a hacer una ponderación de funciones, es decir, vamos a determinar qué funciones tienen mayor importancia o mayor peso. También vamos a determinar los factores que se deben evaluar durante la auditoría. También vamos a definir o asignar puntos a evaluar. Es decir, le vamos a cada factor que vamos a evaluar, le vamos a asignar una puntuación.
Y luego vamos a determinar los grados. Es decir, cuándo es excelente, qué puntos debería de alcanzar para ser excelente, qué puntos debería alcanzar para estar muy bien y qué puntos sería pues cuando no es aceptable. El cuarto paso es el informe de la auditoría. Aquí vamos a determinar el alcance de la auditoría. ¿Hasta dónde se llegó? ¿Se revisó todos los procesos, todas las áreas o nada más algún aspecto de la organización? También vamos a hacer una apreciación crítica de los aspectos fundamentales que se trataron durante la auditoría administrativa. También vamos a evaluar la empresa, es decir, le vamos a dar una calificación. Y también vamos a hacer recomendaciones tendientes a eliminar todos los errores y buscar el mejoramiento de los aspectos que se consideran necesarios mejorar. Y finalmente se presentan anexos, que es toda la información necesaria para complementar el informe de la auditoría administrativa. Este mismo autor nos pone un quinto paso. Este paso es el de discusión de los problemas con los supervisores. Es decir, no vamos a empezar a realizar los cambios que se propusieron, sino es que primero se discuten con los representantes de la organización o de la empresa. Y finalmente, el control de las recomendaciones. Se van a aplicar las recomendaciones, las propuestas, y se va a controlar que se estén llevando a cabo y que se estén cumpliendo. Este autor, el estudio que propone de auditoría administrativa, dice que se realiza a través de las funciones de la empresa. Es decir, todos estos pasos los vamos a aplicar en todas las funciones o áreas funcionales de la empresa. José Antonio Fernández Arena también nos propone su método de auditoría administrativa. Él lo limita a 4 pasos también. El primer paso es la determinación del área de estudio. Es decir, se van a determinar las áreas a revisar y los aspectos a estudiar. Esto yo lo ejemplifico de la siguiente manera. Si nosotros fuéramos con un médico, el médico va a definir qué es lo que nos va a revisar. El corazón, los riñones, los ojos. Pero también nos va a definir qué es lo que va a revisar. Por ejemplo, de los ojos, ¿qué va a revisar? La capacidad visual que tenemos, cómo se observan nuestros ojos. En nuestro corazón va a revisar la cantidad de latidos, en la presión va a definir las pulsaciones, en los riñones también va a definir si se está trabajando bien o no. Entonces, define dónde va a aplicar el estudio y qué estudios o qué va a revisar en ese aspecto que va a revisar. El segundo paso es la evaluación. La evaluación es el proceso para evaluar, es decir, va a llevar a cabo definiendo los factores que va a definir y va a determinar los valores y los estándares que se van a revisar en cada uno de esos factores. También va a llevar a cabo todo un análisis científico a través de investigación científica y de interpretación científica.
El tercer paso es la presentación. Se van a reunir los auditores con los representantes de la empresa y van a discutir en forma oral los aspectos relevantes que se encontraron. Es como el médico que le dice a su paciente: vea, yo lo que encontré es que usted tiene esto, ¿qué le parece? ¿Podemos hacer esto o esto o esto? Luego, una vez que se discute, se hace el informe escrito de los hallazgos y se plantean las recomendaciones. Y una vez hecho esto, se redacta el informe final y se le entrega a la dirección. Y finalmente, la supervisión. La supervisión nos va a ayudar al diseño de nuevas formas o procesos, a completar asuntos sin terminar, a examinar los informes junto con la dirección y a supervisar periódicamente lo que se está implantando. Víctor Rubio Ragazzoni, él nos propone otra metodología. Si se dan cuenta, casi todos tienen algo parecido. Ragazzoni nos dice, nos divide el proceso en etapas. La primera etapa implica los siguientes pasos. 1, la planeación. Y dentro de la planeación vamos a hacer la definición del estudio a desarrollar. Vamos a hacer el diagnóstico administrativo. Primero un diagnóstico de ver cómo está la situación en la empresa. Luego vamos a elaborar el programa de diagnóstico. Vamos a aprobar el programa y vamos a desarrollar o llevar a cabo el diagnóstico. El segundo paso dentro de esta primera etapa, vamos a definir los objetivos de la auditoría, vamos a definir el alcance, es decir, va a ser, la auditoría se va a aplicar a toda la empresa o nada más a una parte de ella. Vamos a determinar el personal necesario que requerimos para llevar a cabo la auditoría. También vamos a programar el tiempo estimado en que vamos a llevar la auditoría. También vamos a determinar las técnicas y herramientas que vamos a utilizar y vamos, junto con los representantes de la empresa, se va a aprobar el programa de auditoría o plan de auditoría. La segunda etapa, según Ragazzoni, implica hacer un examen. En este examen vamos a hacer una entrevista con los responsables de la empresa. Vamos a hacer una aplicación de técnicas de auditoría administrativa. ¿Cuáles son las técnicas? Observación, encuestas, entrevistas, también podemos hacer experimentación, etcétera. Todos los métodos de investigación. También vamos a captar la documentación necesaria. Vamos a registrar la información en las cédulas que se cuenta para registrar esa información. Revisión y complementación y depuración de la información captada. O sea, toda la información o los datos que captamos los vamos a procesar. Y vamos a captar opiniones y sugerencias. Es bien importante que escuchemos al personal de la empresa, que veamos qué opinan y qué sugieren. La tercera etapa es la de evaluación. En esta vamos a hacer un análisis o evaluación de la información captada. Una vez que escuchamos opiniones, sugerencias, aplicamos los instrumentos de información, vamos a analizarla y evaluarla. Luego vamos a jerarquizar también las observaciones. El método de observación es bien importante.
Planteamiento de las recomendaciones. Vamos a generar una serie de propuestas para la empresa para mejorar, para prevenir las situaciones que se encontraron. Y vamos a hacer discusión de las observaciones. ¿Con quién hacemos esa discusión? Con los representantes de la organización. Y la cuarta etapa es la presentación. Bueno, en la presentación elaboramos el informe final y presentamos ese informe al director general o a los subdirectores de auditoría de la empresa. Luego presentamos el informe final a los responsables de la unidad auditada. Francisco Montaño Sánchez propone otra metodología. Esta tiene varias etapas y cada etapa tiene fases y cada fase tiene pasos. La primera etapa es la previsión. Y en la previsión lo que se va a hacer es definir el estudio previo y se va a determinar el objetivo de la auditoría y se va a definir el diagnóstico. Ahora, en la definición del estudio previo vamos a hacer entrevistas previas, obtención de datos generales, y en la definición del diagnóstico vamos a definir el alcance, el tiempo y el costo y el enfoque que le vamos a dar a la auditoría. Si nada más va a ser financiero, contable, administrativo. En la otra etapa es la planeación. Si se dan cuenta, él sigue los pasos del proceso administrativo. Primero previsión, luego planeación. En la planeación, la fase es, vamos a realizar la planeación de la auditoría. Y los pasos es definir políticas, programas, presupuestos, procedimientos, pronósticos de la auditoría. El tercer paso es tercera etapa es la organización. La fase es la organización de la auditoría. Aquí vamos a organizarla. Los pasos que van a hacer es definir funciones, definir jerarquías y obligaciones de quienes se van a encargar de hacer la auditoría. La otra etapa es la integración. La integración, aquí vamos a realizar investigación u obtener, en la integración primero vamos a definir los recursos que requerimos para llevar a cabo la auditoría, y también vamos a determinar el personal y los equipos necesarios que requerimos. Ahora sí, en la dirección vamos a realizar la investigación o obtención de los datos de la auditoría. Es decir, vamos a llevar a cabo todo lo que planeamos para realizar la auditoría. Vamos a poner en marcha la auditoría. Vamos a evaluar, vamos a llevar a cabo el diagnóstico y vamos a determinar conclusiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Pues aplicando entrevistas, revisando documentos, registros, recopilando datos, tabulando la información, haciendo análisis de la información. También en la dirección vamos a llevar a cabo el informe de la auditoría. Aquí vamos a elaborar y presentar el informe junto con las recomendaciones. El control, le vamos a dar seguimiento a la ejecución de la auditoría o de las recomendaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero implantamos las recomendaciones y luego establecemos un programa de evaluación constante para revisar si se están aplicando esas recomendaciones y los resultados que se están obteniendo.
Rodríguez Valencia nos propone otra metodología. Él nos dice primero que la auditoría administrativa tiene como objetivo principal proporcionar un panorama administrativo general del organismo social que se está auditando. Y él señala en este objetivo se debe de señalar el grado de la efectividad con el que opera cada una de las unidades administrativas que integran la organización. También se debe señalar las áreas cuyos problemas exigen una mayor atención por parte de la dirección del organismo. Bueno, para hacer eso, él nos propone una metodología que tiene 6 pasos. El primer paso es estudio preliminar, el segundo, planeación de la auditoría administrativa, el tercer paso, investigación y examen de los elementos, funcional, procesal, analítico, ambiental, el cuarto, análisis y evaluación de la información obtenida, el quinto, informe de la auditoría administrativa, implantación de las recomendaciones. Veamos en qué consiste cada uno de estos. El estudio preliminar, en esta etapa, se realiza revisiones. Aquí vamos a hacer revisiones someras, entrevistas no profundas, ocasionales, con el objeto de formarnos un criterio sobre el campo de trabajo donde vamos a aplicar la auditoría. O sea, vamos a tener una primera idea global y esta idea nos va a servir para planear la siguiente etapa. Luego viene la planeación de la auditoría. La planeación de la auditoría, aquí vamos a integrar una serie de elementos que el auditor administrativo debe de tener presente durante el análisis preliminar, si no habría dificultades para llevar a cabo la auditoría. Aquí lo que vamos a hacer es programar la auditoría. Este programa de auditoría nos va a guiar a nosotros como auditores administrativos y a los que estén involucrados en la auditoría en los diferentes pasos que se van a seguir. Luego viene el tercer paso, que es la investigación y el examen. ¿Cómo vamos a hacer la investigación definitiva? Mediante entrevistas, listas de comprobación o rúbricas, cuestionarios, observación de diagramas de flujo, observando los manuales, los organigramas, etc. Aquí el auditor debe de cerciorarse de obtener la información objetiva y correcta, y que también sea suficiente para dar un apoyo confiable a todo el análisis y a las recomendaciones de la auditoría que se realice. Análisis y evaluación de la información obtenida. Aquí tenemos que ser muy minuciosos para hacer este análisis de toda la información y datos que obtuvimos en la auditoría, en el proceso de auditoría. ¿Por qué? Porque las interpretaciones tienen que ser objetivas y no se deben de tomar como conclusiones definitivas. ¿Por qué? Porque estas interpretaciones deben de estar relacionadas con las causas y los efectos que se habían revisado anteriormente durante el proceso de la auditoría. Siempre cuando hacemos un análisis, es decir, tenemos que dividir los elementos, es preparar para entonces poder hacer una síntesis, combinando los diferentes elementos que estuvimos observando durante la auditoría. Finalmente, bueno, el quinto paso es el informe final de la auditoría administrativa. Aquí vamos a elaborar el informe final. Aquí tenemos que determinar
o tener bien presente quién lo va a leer y qué uso se va a tener de ese informe y cómo vamos a estructurar ese informe. Y finalmente vamos a implantar las recomendaciones, llevarlas a cabo. Todas las recomendaciones formuladas por el auditor administrativo es lo más importante, porque estas constituyen las medidas de mejoramiento administrativo y estas deben ponerse en marcha para resolver todos los problemas que originaron la aplicación de la auditoría administrativa. Así concluimos este tema. Espero te haya sido útil el contenido del video. Te invito a que te suscribas y si tienes algún tema que quieras que tratemos en algún video próximo, házmelo saber en los comentarios.